Saludamos para esa transmisión, consideración bíblica con el hermano Frank. Saludamos a todas las hermanas y hermanos por todo el mundo, en el nombre valioso de nuestro Señor Jesucristo. Estamos muy agradecidos por el privilegio de esta mañana poder escuchar, oír la palabra de Dios. Que el Señor a todos los oyentes los bendiga, los fortalezca en la fe y los prepare para su venida pronta. Venida. Leo una palabra de la Escritura para introducción de 2 Timoteo, 2 Timoteo 4, 1 y 2. 2 Timoteo 1 y 2. 4, 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Por favor, hermano Frank. Gracias sea al Señor por tal palabra preciosa y valiosa, en la cual entraremos más. Pero primeramente, a todos quiero saludar, y también los saludos que nos fueron entregados, que nos han sido entregados. Quiero agradecer por eso, sea el hermano Müller del Mar del Este, sean los hermanos Anderson de Nueva Zelanda, el doctor Umbie de Congo Republic, de la República del Congo, no importa, de todo el mundo, de todas partes, hemos recibido saludos de parte de aquellos los que oyen, los que son bendecidos y los que experimentan su preparación. Honesta y honradamente podemos decir que sin el último mensaje no tuviéramos ni base bajo nuestros pies de fe. No tuviéramos base en la cual pudiéramos estar puestos. La Sagrada Escritura se puede leer de parte de todos, en todas las iglesias, en todas las congregaciones y grupos, pero la pregunta es, ¿dónde se encuentra la palabra para este tiempo? Y la próxima pregunta es, ¿no es así que hoy principalmente se trata del retorno de Jesucristo y de nuestra preparación para el día glorioso, cuando el Señor tomará al hogar a los suyos? No basta, no alcanza teniendo servicios simples, cantar, orar, leer una palabra y luego encomendar a la gente a la bendición de Dios. El que hoy es encomendado a la misericordia del Señor, debe ser confiado con lo que Dios por este tiempo, por ese periodo de tiempo,
en su palabra ha prometido y lo que Él se ha propuesto para ese tiempo. Y por eso cada vez de nuevo debemos hablar acerca de eso, que tal como Juan el Bautista trajo el mensaje, un bautismo de arrepentimiento, lo que anunció, y el perdón de los pecados. Por favor, pudo decir, he aquí, este es el Cordero de Dios, el cual lleva el pecado del mundo. Y por eso también, ya mirando el perdón que se efectuaría, Él pudo bautizar a todos los que llegaron a ser creyentes, los que creyeron el mensaje que trajo Él. Asimismo, hoy solamente bautizamos creyentes, personas, hombres, personas, los que aceptaron el mensaje. Pero no solo eso. Todos los que reconocieron y lo asimilaron en fe, que el Cordero de Dios vertió su sangre y que nuestros pecados han sido perdonados. Y por eso bautizamos a las personas, a los creyentes, los que han aceptado y recibido el perdón. Hace poco el hermano Branham dijo en un sermón o en una predicación, hoy muchos demás se bautizan, los que ni siquiera se arrepintieron. Y esto me tocó el corazón, porque en el bautismo, antes del bautismo, es la fe, y en la fe sigue el arrepentimiento, y al arrepentimiento sigue el bautismo. Si hoy se agregan jóvenes y con sonrisas se vienen al bautismo sin haber experimentado un quebrantamiento, un arrepentimiento interior, un sentimiento de tristeza, habiéndole confesado al Señor su vida, habiendo pedido perdón. Debemos volver al comienzo, diciéndolo de nuevo, lo que el hermano Branham, de hecho, de corazón profundo, ha dicho. Hoy en día se bautizan tantas personas los que ni se arrepintieron. Y por eso, amados y apreciados hermanas y hermanos, hoy se trata de experimentar todas las experiencias bíblicas. Si se anuncia la palabra y si la palabra nos llega al corazón, entonces venimos al Señor. Y el Señor dice, el que se viene a mí, a aquel no lo expulsaré. Debemos tener el comienzo correcto para tener y poder experimentar un final correcto. El comienzo correcto con nuestro Señor y el final, la perfección con nuestro Señor. Desde el comienzo, creer y pasar por todas las vivencias, experiencias de salvación, y eso por gracia. Leeremos algunas diferentes citas bíblicas, por favor. Leemos de Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo
os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Sí, también en esta cita bíblica, de parte de Dios se nos dijo que todo debe ser anunciado, tal como en el principio original, de parte de Pedro, de parte de Pablo, de parte de los apóstoles, ha sido anunciado. Y Pedro, de hecho, bajo la inspiración del Espíritu Santo, por primero anunció, pregonó el arrepentimiento y luego el bautismo del Espíritu Santo. Asimismo, lo debemos hacer ahora. Y todo por gracia lo experimentaremos. Y como leído en la palabra de introducción, con tanta claridad y precisión e hincapié, se dijo que la palabra se debió anunciar o se anuncia al tiempo, a destiempo. Y mirándolo así, que la aparición de nuestro Señor Jesucristo está a la puerta, está tan cerca. Y luego también el reinado en el cual tendremos parte después de la cena de las bodas. Simplemente es una serenidad santa en la cual debe ser anunciado el mensaje divino para que todos tengan la posibilidad de tomar su propia decisión y no posponiéndola al día de mañana. Dios el Señor conceda gracia para que ahora al final experimentemos las mismas experiencias de salvación con Dios, tal como en el comienzo. Leemos de Tito 2, 7, segunda parte y 8. Tito 2, 7, b y 8. En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario o cada adversario, dice en alemán, se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. A eso decimos amén. En la enseñanza debe haber honestidad, claridad. No debe haber algo agregado o algo cambiado. Debe ser integridad, quedando todo en el original. Y esto Pablo y también Pedro y Santiago, los apóstoles, una y otra vez lo recalcaron. Y eso también nosotros, en nuestro tiempo, debemos que subrayarlo y recalcarlo. La enseñanza de que solo hay un solo Dios, el que para nuestra salvación se manifestó como Padre en el cielo, en su unigénito Hijo en tierra, a través del Santo Espíritu en la Iglesia redimida se manifestó. Que ya no hablemos de Trinidad, acerca de tres personas eternas, que no hablemos acerca de eso, sino que de hecho íntegro, sin
sin cosas hechas, anunciemos esta santa palabra, simplemente reconociendo y viendo, entendiendo por gracia de qué es lo que se trató y qué es lo que quiso Dios. Eso es que nosotros como hijos e hijas de Dios le pertenezcamos. Y así tenemos la adopción de hijos. Así lo hemos recibido. Y estamos agradecidos al Señor por eso. Lo mismo concierne el bautismo. Se trata del nombre en el cual la salvación se encuentra, la salvación de Dios. No hay otro nombre que fue dado a la humanidad, a los hombres bajo el cielo. Ningún otro nombre en el cual todo sucederá y sucede. También el bautismo. Pues Dios a nosotros en el Padre, como Padre, en el Hijo y por el Espíritu Santo se manifestó, pero en este nombre santo y valioso, en el nombre del pacto, Señor Jesucristo. Y por eso, en tiempos bíblicos, en la historia de los apóstoles, en los hechos, se anotaron, se escribieron que todos los que fueron bautizados bíblicamente, de hecho, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Así que este evangelio, este mensaje de salvación divino, sin cambio, debe ser anunciado así, tal como fue anunciado al comienzo. Leemos de 1 Timoteo 1:3. 1 Timoteo 1:3. Como te rogué que te quedases en Efesio cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Sí, aquí vemos cuál responsabilidad tuvo Pablo frente a Dios dejándolo a Timoteo en Efeso para que tenga cuidado de que no haya enseñanza ajena que se presentase. La iglesia del Dios viviente es la baluarte de la verdad. Y atrevo a decir que en la iglesia de Jesucristo no se puede encontrar enseñanza no bíblica. Todo ha sido vuelto al original y una y otra vez lo podemos decir y cada vez de nuevo lo podemos enfatizar que Dios en nuestro tiempo a su mensajero, a su siervo, a su profeta, lo ha podido usar para llevarnos de vuelta al original, a la palabra de Dios, a las enseñanzas bíblicas, a la enseñanza de los apóstoles, a la práctica de los apóstoles, para volvernos a todo lo que en el comienzo hubo. Y este mensaje santo y puro de salvación precede la segunda venida de Cristo. Y todos los que la creen o que lo creen experimentarán su preparación. Y todos los que pasan por alto eso, en aquellos el Señor también pasará por alto a ellos. Leemos de Hechos 2,
42. Hechos 2, 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ese es el testimonio de la iglesia original. Los creyentes al comienzo perseveraban sin interrupción, perseveraban sosteniendo la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, la Santa Cena, las oraciones, en la congregación y la comunión con Dios y entre los creyentes. Asimismo debe ser ahora que el que fue llamado a salir, o la iglesia que fue llamada a salir, que no sea simplemente congregación o iglesia, sino que congregación, iglesia de Jesucristo, los elegidos, la iglesia novia del Cordero de Dios. Que nosotros seamos llevados a este estado, que todos ahora perseveran en la doctrina, en las oraciones, en el partimiento del pan, y que todo lo que Dios restituyó, que en nosotros y entre nosotros se manifieste, que ya no sea un mensaje el cual hemos oído, sino que sea realidad divina en nuestro medio, en todos los pueblos, en todas las lenguas, entre todos los verdaderos creyentes y fieles. Que sea verdad esto y que sea realidad divina. Sigamos leyendo. Leemos de Juan 7, 16. Jesús les respondió diciendo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Amén. Cada hombre de Dios debe poder decir esto, pues el Señor dice: al cual me envía Él, este anuncia su palabra. Y por eso hoy debe preguntarse o dirigirse la pregunta a todos los predicadores, a todos los evangelistas, a todos los que pretenden o piensan servirle a Dios anunciando la palabra. Debe dirigirse la pregunta: ¿de parte de quién viene la enseñanza que tú presentas? ¿De quién viene la doctrina, la enseñanza en la iglesia luterana o en la iglesia de Zwingli o en la iglesia de los bautistas, de los metodistas? En todas las iglesias, ¿de dónde, de quién vienen todas las enseñanzas? ¿Quién hoy en día puede decir: la enseñanza que yo presento y anuncio viene de Dios, se origina en el Señor, proviene del cristianismo original? Y por eso, hermanas y hermanos, por eso, con tanta serenidad santa debe ser recalcada y enfatizada que ese es el periodo en el cual Dios debe ser oído. Todas las personas por mucho tiempo, bastante tiempo, han hablado y han presentado sus enseñanzas y sus interpretaciones. Esta es la hora, este es el día, este es el tiempo en el cual la palabra de Dios, solo la palabra de Dios ha de hablar
Y nosotros solamente debemos anunciarla así. Todos vosotros sabéis lo que se leyó en la palabra de introducción de 2 Timoteo 4. Hermanas y hermanos, os lo podéis imaginar que lo que el 2 de abril 1962 yo de toda madrugada yo he experimentado. Os lo podéis imaginar qué es lo que significa con estos oídos, oír la voz poderosa, haber oído la voz poderosa en un tono de mando, haber oído la voz del Señor. Hermanas y hermanos, Dios mismo, Dios el Señor mismo me ha llamado para anunciar su palabra, de ir de ciudad en ciudad y de país en país. Y por eso Pablo dirigió esas palabras a Pablo dirigió a Timoteo. En esta claridad yo te encarezco delante de Dios, de la faz de Dios, el que juzgará a los vivos y a los muertos. Predica la palabra, que esto llegue al corazón a todos y todos los hermanos que sirven en todas las lenguas y todos los que traducen, que les llegue al corazón de todos vosotros, de no agregar nada, sino que predicar y anunciar la enseñanza pura y bíblica como alimento puro y bíblico y entregárselo al pueblo de Dios. Pues para eso hemos sido determinados de parte de Dios. Leemos de Gálatas 1, Gálatas 1, 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, amados hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, no lo aprendí, sino por revelación de Jesucristo. Que Dios el Señor a todos los hermanos que sirven por todo el mundo esta palabra, que se les haga realidad divina, para que cada uno de nosotros pueda decir que no presentamos y anunciamos cosas propias, sino que si la palabra revelada de parte de Dios que la llevamos, no lo hemos recibido de parte de un hombre, sino que de parte de Dios lo hemos recibido para entregarlo. Y por eso queremos y debemos recalcar estas santas citas de la Biblia y a todo, en todo el mundo, en todos los pueblos y lenguas, se les digamos que ahora absolutamente nos encontramos tan cerca antes del retorno de Jesucristo, y que ya nadie pueda o puede presentar sus propias enseñanzas, sino que todos se encuentren bajo la guianza del Espíritu Santo, anunciando la misma palabra, para que la iglesia novia en todo el mundo llegue al paso uniforme de la fe y de la enseñanza, tal como el hermano Branham lo ha expresado. El paso uniforme, vuelto a ese paso, en concordancia con la palabra de Dios.
en conformidad. Gracias al Señor por el mensaje del final. Gracias a Dios por su siervo y profeta que ha enviado. Gracias al Señor por habernos determinado para anunciar su santa palabra. ¿Quién de todos los predicadores puede decir la enseñanza no viene de mí, sino que viene de aquel que me envió, me ha enviado? ¿Quién de todos por el mundo que predican ahora, hoy en día, quién tiene una vocación divina, un envío divino? No se han enseñado todos en seminarios de predicadores de escuelas bíblicas, no han sido todos enseñados por hombres y enseñan entregando también a los hombres de ese modo. Oh Dios, apiádate y ten misericordia. Llama a salir a los elegidos, sepáralos para que solo te oigan a ti y tu palabra. Leemos de 1 Timoteo 4, 16. 1 Timoteo 4, 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. No solamente a ti que anuncias, el que anuncias la palabra de la verdad, sino que a todos aquellos los que esta palabra, la cual tú anunciarás contigo, junto contigo mismo, se encontrarán con el Señor. No solamente los anunciadores verdaderos y honestos, sino que todos los que le han dado creencia, le han dado fe a los verdaderos anunciadores, todos aquellos tomarán parte del arrebato. Y por eso, una y otra vez, en estas citas bíblicas se enfatiza la doctrina, la enseñanza, una verdadera endoctrinación y enseñanza bíblica. La necesitamos todos. Y al Señor sea la gracia de que especialmente a Pablo ha podido usar para recalcar, ten cuidado en la doctrina. Y todos los que anunciamos y proclamamos bíblicamente, nosotros queremos que todos los hermanos y todas las hermanas por todo el mundo solamente crean el anuncio bíblico, agradeciéndole al Señor por eso de que ahora en este tiempo vivamos en el tiempo en el cual solamente Dios es oído y en el cual solamente es válida la palabra de Dios. Leemos de Colosenses 4:16. Y si esa carta se lee entre vosotros, ten cuidado, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Gracias al Señor. Amadas hermanas y hermanos, lo que con esas pocas palabras me conmueve tanto es el hecho de que Pablo escribe aquí, si esta carta, porque eran cartas que se escribieron, y sed honestos, si una carta se dirige a vosotros,
vosotros leéis el contenido, entonces es adresado, dirigido a vosotros. Vosotros no dejaréis la cobertura cerrada, sino que la abriréis y leyéndolo. Y aquí Pablo escribe, si esta carta haya sido leído con vosotros, también se lea en todas partes, en la Odisea y en todas partes. Y por eso todas las cartas de los apóstoles se juntaron para que hoy en día no solo sean leídos de la iglesia de la Odisea, o en París, o en Roma, o en Berlín, o en Washington, que sean leídas las cartas, sino que estas epístolas a los apóstoles, de los apóstoles, que se juntaron y reunieron en el Nuevo Testamento, dirigidos a todos nosotros, a ti y a mí, han sido dirigidas esas cartas. Y nosotros con atención las debemos leer, tomándonos al corazón el contenido que fue dirigido a nosotros los que leemos estas epístolas, esas cartas de los apóstoles. Aleluya, aleluya a nuestro Señor. Por eso, seguimos leyendo. 1 Tesalonicenses 5, 26. 1 Tesalonicenses 5, 26 y 27. Saludad, os conjuro por el Señor que esta carta se lea y a todos los santos hermanos. Era 27. A eso también decimos otra vez, amén. Háganse leer esta carta a todos los hermanos. Gracias sea a Dios el Señor. El apóstol Pablo se estuvo consciente de la convocación divina y de la responsabilidad divina. Y él quiso que todas las cartas que se escribieron, que se leyeran, que se tomaran al corazón y que se pusieran por obra. Lo mismo en nuestro tiempo. A nuestro Dios sea la gratitud, la gracia, el agradecimiento por todas las epístolas y por todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Tomémoslo todo al corazón, lo que Dios a través de su palabra nos ha de decir. Leemos aún de Apocalipsis 22, 18 y 19. Apocalipsis 22, 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas alguna cosa, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en ese libro. Y si alguno quitare de la palabra del libro de esa profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, del árbol de la vida, dice en alemán, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Gracias sea al Señor por esa amonestación seria. ¿Habéis oído? Aquí ya no se dice el que lea las palabras de esta profecía, sino que el que las palabras de esa profecía oyere.
Aquí tenemos el que oye. Aquí tenemos la contesta de lo que hoy se trata. Hoy ya no se trata solamente de eso de que todos lean estos 22 capítulos del Apocalipsis. Hoy se trata de que hemos experimentado que Dios, esta palabra o este libro lo ha sellado con los 7 sellos y que este libro en nuestro tiempo ha sido revelado. Todo el Antiguo y el Nuevo Testamento en todos los años y todos los siglos, también durante los 2000 años ha sido leído. Pero ahora se trata del último libro de la Biblia, del Apocalipsis, y se trata de aquello lo que en él está escrito. Y lo escrito debió ser revelado, porque todo se había escrito en parábolas, en ejemplos. Y todos sabemos, hasta el día de hoy, cada teólogo confesará diciendo, yo no quiero volver a leerlo porque nada de eso entiendo. No entiendo nada de aquello lo que está escrito ahí. Y hermanas y hermanos, sabed que algunos traductores de la Biblia, los capítulos del Apocalipsis, ni lo involucraron, ni lo tomaron o no lo quisieron tomar en sus traducciones de la Biblia, porque no pudieron con el contenido de este libro. Y si pensamos ahora de eso, que a nosotros en los últimos 2 versículos en Apocalipsis 22 se nos dice, el que las palabras de la profecía de ese libro oye. ¿Desde cuándo podemos oír? Desde la apertura de los sellos. Y frente a Dios lo debemos testificar y dar testimonio. El hermano Branham recibió una dirección directa de parte del Señor el 28 de febrero de 1963. Él recibió una indicación de que se abrieran los 7 sellos y en marzo 63 fueron abiertos, han sido abiertos. Y todo lo que nosotros hemos de anunciar por gracia, por misericordia, fue revelado. Y lo demás, acerca de lo que no habló, eso es, por ejemplo, los 7 juicios de los trombones, de las trompetas, de las 7 copas de ira, de todo lo que aún sucederá, vendrá después del arrebato. Esto, de hecho, lo podemos leer y lo puedo decir, confesar ante de la faz de Dios con la Biblia en la mano. Y por gratitud lo puedo decir. Nada lo que se contiene o lo que leo en los 22 capítulos, nada se me quedó escondido o se me quedó como misterio. En todo, de hecho, todo se reveló, ha sido revelado. De modo que hoy ya no leemos, hoy oímos lo que el Espíritu ha de decir a las iglesias. Y tan cierto, Dios usó a Juan, su discípulo favorito, habiéndolo llevado a la isla de Patmos para recibir la revelación.
Tan cierto Él ha podido usar al hermano Branham entregándole la revelación para nuestro tiempo. Y ahora, ambas cosas. Podemos leer en esto y una y otra vez, especialmente también las 7 epístolas, las cartas a las iglesias. El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu ha de decir a las iglesias y lo que Dios sigue teniendo que decir. Y hoy, gracias a Dios, podemos tener las dos cosas, o hacer las dos cosas. Podemos leer y podemos oír. Y le estamos agradecidos al Señor, y eso de corazón, por haber enviado a su siervo y profeta. También hemos escrito acerca de eso. También yo he escrito un libro acerca de la revelación o del Apocalipsis, resumiéndolo brevemente lo que el Señor ha revelado. Hermanas y hermanos, hoy, y lo repito diciendo, de la profundidad de mi corazón, hoy podemos leer, hoy podemos oír lo que el Espíritu ha de decir a las iglesias. Hoy ha llegado el tiempo en el cual el Espíritu y la novia dicen, ven. Hoy es el tiempo en el cual la novia solamente dice lo que el Espíritu de la palabra ha revelado. Hoy es el último periodo antes del retorno de Jesucristo. Y le agradecemos a Dios el Señor por habernos dado el último mensaje, por poder arrepentirnos, por poder convertirnos, por poder bautizarnos, por poder experimentar la renovación, el renacimiento, el perdón de nuestros pecados, hasta el llenamiento con el Espíritu Santo. Pero digamos esto también y otra vez claramente. ¿Cuántos en avivamientos pasados, cuántos han tenido experiencias bíblicas, pero a pesar de eso no creen, no aceptan el mensaje? Solo los elegidos creen lo que Dios de su palabra ha revelado. Y por eso, al final, se recalca la cosa, ese hecho maravilloso. Y el Espíritu y la novia dicen, ven. Y el que lo oiga, lo oyere, diga, ven. Gracias sea al Señor. El novio volverá para encontrar y tomar al hogar una novia preparada, en la palabra de la verdad, santificada. A nuestro Señor sea la honra y el agradecimiento en toda eternidad y por toda eternidad. Discúlpenme por no ya predicar y anunciar en mi año 89 o el año 90 que cumpliré, pero todos estarán agradecidos por oír el último mensaje y experimentando su preparación para el día glorioso. Dios os bendiga y esté con vosotros todos en todos pueblos, lenguas y naciones. Alabado y enaltecido sea el nombre del Señor, el nombre Jesucristo. Amén.